Está con nosotros el obispo coadjutor de Concepción, el padre Melitón Chávez. Melitón, buen día. Buenos días, Omar, ¿cómo está? Lo veo cada vez mejor, más recuperado. Gracias a Dios, sí. ¿Sí? Sí. Con mucha actividad física también. Sí, como para recuperar más todavía, sí. Melitón, ¿cómo vivieron el 8 de diciembre cuando Concepción se transformó en la capital de Tucumán y que incluso recibieron la visita de autoridades de la provincia y referentes sociales y culturales allí en Concepción con el obispo? Hacemos la aclaración, ¿no? El obispo titular, recordamos que Monseñor José María Rossi, Melitón Chávez, obispo coadjutor. ¿Cómo vivieron el 8, Melitón? Bien, para mí ha sido, encontrarme con esa realidad de muchísima devoción de Concepción y todas las comunidades y pueblos de alrededor. Ha sido una fiesta inmensa, muy, muy hermosa, desde el día anterior, todos los misachicos, toda la expresión de la piedad popular, esa riqueza que es cultural, religiosa, que es realmente una fiesta inmensa. A mí me sorprendió. Muchísima gente y mucha alegría, mucha adhesión. Y ahí me enteré recién que desde el año pasado, creo, por iniciativa de un legislador, la ciudad de Concepción era declarada capital de Tucumán por ese día, así simbólicamente, dada la importancia que tenía la celebración de la Inmaculada Concepción, que es el principal dogma de mariano que tenemos en la iglesia. Y sobre todo por la importancia que tiene para el pueblo de Dios y para toda la población esta fiesta. Una ciudad, ¿qué te sorprendió de la ciudad? Para bien, digo. Sí, yo creo, si bien soy de Tucumán y he estado mucho tiempo en Añatuya, en Santiago del Estero, donde también la vida de la gente es muy sencilla, muy simple, muy cercana, pero aquí la experiencia como de vecindario, podríamos decir. Uno va y la gente, si no te conoce, pero siempre saluda. Siempre saluda, el encuentro con la gente ha sido muy cordial, tanto en las recepciones oficiales como también en la calle misma, ¿no? Y además también me encontré con una ciudad muy linda, muy cuidada, ¿sí? Y también, hay que decirlo siempre, dando una vueltita por las orillas, también se va dando lo que ya se dio en Tucumán, en todo el conurbano tucumano, un poco la pobreza, tanto allí como en Aguilares, como en, Río Seco, todas esas zonas, en las orillas, demasiada pobreza, ¿sí? A ver, padre, de acuerdo al dibujo, a la fotografía, a la instantánea de la situación social, a ver, para ponernos en contexto, también en relación a lo que declaró hoy las declaraciones de Monseñor Rossi en relación a la situación de las personas afectadas por las inundaciones. La jurisdicción que tiene el Obispado de Concepción, ¿qué ciudades toca? A ver, yendo de aquí del norte, tenemos las ciudades Monteros, Concepción, Aguilares, La Cocha también le toca, y La Cocha por la 38, y después por allá tenemos, La Madrid, que no es municipio, pero La Madrid, Monteagudo, Simoca y después todo lo que es Leales. Claro. Habrá notado, Melitón, por tu recorrido y tu experiencia, que son características a veces divididas por una avenida, por una calle vecinal, característica que tienen las ciudades, ¿no? Sí. Hoy veía lo de Monseñor Rossi diciendo, bueno, me gustaría que el político vea, que viva lo que vive la gente que muchas veces sufre las necesidades después de una inundación, que son situaciones coyunturales climáticas, pero que lamentablemente se repiten años tras años. Sí. Pero hay otras cuestiones sociales que me parece que por allí debe preocupar y debe poner la luz amarilla. Algunas ciudades que lamentablemente hoy noticia también la ciudad de Aguilares. Sí, uy. Por eso me llama la atención el contraste que por allí se da en algunos centros urbanos de localidades que son vecinas. Sí. No, eso está ahí. A ver, ese día del 8, volviendo un poco para retomar, el 8 de diciembre, justamente por ser capital, todo esto,
se quería que sea algo también significativo, que no sea solamente que fueran las autoridades a visitar en la misa, sino poder tener un espacio previo. Ya el año pasado hicieron esto, nada más que este año se organizó una pequeña reflexión que estaba animada, motivada por una presentación que hizo un laico de Buenos Aires, del Departamento de Laicos del Episcopado, sobre el tema del bien común, como un disparador, podríamos decir, no más de 15, 20 minutos, y de ahí se abrió un poco el diálogo de los que estábamos allí. Y bueno, lo que afirmamos en ese momento era que el tema del bien común implicaba necesariamente tocar temas concretos, ¿sí? No solamente un eslogan, sino temas concretos, y lo inmediato que teníamos en ese momento era la experiencia que habíamos tenido con Monseñor Rossi unos días antes de ir exactamente el 4 de diciembre a visitar una comunidad de Villa Quinteros, por ahí, de las orillas, que había sufrido muy cruelmente, podríamos decir, las inundaciones. Realmente fue un impacto fuerte que nos llevamos tanto el obispo Rossi como yo, y sobre todo por la angustia de la gente, lo dijimos ahí en ese momento de la reunión, la angustia, y además también las poquísimas cosas que tenía, todo se rompió, todo se perdió. La asistencia, digamos, en la emergencia consistió solamente en el reparto de 2 colchones y quizás algún bolsón y nada más, pero la realidad de esta gente es mucho más. Entonces ahí hablamos en ese momento de que era necesario ayudar a la gente a que aprenda también a exponer sus propios derechos, ¿sí? Esta gente, no por culpa suya, sino también eso hay que investigar, sino a causa de las inundaciones, que no es solamente un fenómeno climático, meteorológico, sino que también ocurren estas inundaciones porque hay obras no hechas o qué sé yo, decisiones tanto de privados como también decisiones no tomadas y no llevadas a cabo por parte del Estado. Esta gente ha sufrido y mucho. Tenemos las pérdidas materiales, tenemos la angustia de esta gente, tenemos cómo han quedado ellos. Todo eso ha sido realmente una cosa muy dura. Y ahí quedamos nosotros con el compromiso de seguir acompañando, que no fue solamente una visita nada más, aunque esa visita a ellos les hizo mucho bien. ¿Te imaginas los visitores? Bueno, había un grupo de voluntarios allí, un diácono, los 2 obispos, visitándolos. A ellos les resultó, digamos, una bendición importante, que los da más fuerza, pero queríamos también, lo dijimos allí delante de las autoridades, reconocer sus derechos. ¿Quién les devuelve a esta gente su heladera, su cama, su ropero, las poquitas, su lavarropa, las poquitas cosas que tenía? ¿Quién asegura que al otro año no lo vuelva a perder? Exacto, ¿no? Pero eso es lo, digamos, lo inmediato. Y después lo otro es ir hacia lo más profundo de todo esto, que está en el matutino local, las declaraciones que hizo Monseñor Rossi, tomando este tema puntual de Villa Quinteros, pero también volviendo al tema de la Madrid y a las causas más profundas de las inundaciones en el sur. No podemos estar esperando que lleguen las lluvias para lamentarnos, solucionar coyunturalmente a medias las cosas y después que la cosa siga. Hay obras para hacer y hay decisiones que también los propietarios, los privados, tienen que tomar en orden a los derechos de la gente. Cuando hace referencia, por ejemplo, a los desmontes en forma ilegal. Exacto. Y cuando pasa esto siempre se les dice a la pobre gente, y bueno, ¿para qué te venís a vivir acá? Cosa muy dura realmente. ¿Para qué te vienes a vivir acá? Qué sé yo, todo lo que se dice de la pobre gente. Entonces hay que trabajar para que la gente conozca, mejor dicho, tome conciencia de que tiene derechos, que esos derechos los asisten, ¿sí? Y que toda la sociedad, especialmente el Estado, tiene un deber para con ellos, ¿sí? Si no, el que tiene cargos se tiene que hacer cargo. El que es funcionario tiene que cumplir su función, que es lo que dijo hoy en el diario
Monseñor Rossi, ¿no? Melitón, otros temas de día, ¿no? Hoy, el día después del cumpleaños del Papa Francisco, que fue en el día de ayer, hoy se vuelve a hablar de un tema que recuerdo que lo instaló también el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Cuando elevó al Congreso el tratamiento del tema aborto que sigue dividiendo a la sociedad. Y se da también, y no podemos desconocer esto, ¿no? A través de la sociedad y que uno lo escucha muchas veces en la calle, en la reunión circunstancial con personas conocidas, con amigos, que apuntan directamente, sin vaso intermedio, directamente miran al Vaticano. Es como que la gente dice, bueno, si el tema del aborto se va a tratar, es porque Francisco dio el visto bueno. Se lo mezcla por allí diciendo son exigencias del Fondo Monetario Internacional, que en los grandes países de gran avanzada desde el punto de vista educativo y cultural el tema del aborto ya se aprobó. Que cuando lo anunció el nuevo presidente Alberto Fernández, a las pocas horas su esposa es recibida por Francisco, que se habla que si Francisco viene, que si Francisco no viene a la República Argentina. El tema aborto es un tema religioso, es un tema político, es un estado de la avanzada cultural, son exigencias de los organismos internacionales. A ver, respondo a la última pregunta, porque lo otro, el tema religioso, mejor dicho, el tema del aborto, por supuesto que toma lo religioso. ¿Por qué? Porque si yo creo en Dios, no puedo no creer en el valor de la vida, de toda vida, ¿sí? Desde el instante mismo de la concepción hasta que naturalmente se extingue en la ancianidad o una enfermedad, ¿sí? Más vale que es así, todas las religiones coinciden en esto, ¿sí? Pero no es exclusivamente un tema religioso. Es un tema político, ¿por qué? Porque la política tiene que hacerse cargo de velar por el bien común. El bien común significa la vigencia de todos los derechos. Y toda persona tiene derechos, ¿sí? Y esa persona que es el bebé que está en el vientre de la madre, tiene derechos. Y cuanto más débil es, tanto más los que somos adultos, los que actuamos en la sociedad, tenemos que salir en defensa de sus derechos, ¿sí? Por eso también es un tema político, pero es sobre todo un tema profundamente humano, de sensibilidad humana, ¿sí? De sensibilidad humana. Por ejemplo, si estamos hablando de la gente que sufre el tema de las inundaciones y ve que la gente llora, porque cuando habla de eso te habla con angustia y te llora, porque es porque hay derechos que no están siendo respetados, ¿sí? No se puede, digamos, soslayar esto, no se puede pasar por encima, no se puede dejar para después, no se puede... ¿Sorprendió el sí. momento en que lo volvieron a poner en tapete o no? ¿A qué? Ahora, entonces, perdón, estoy hablando así en general del tema de los derechos para poder ubicar el tema del aborto dentro de esto, ¿sí? Derecho de toda persona. El debate ya ha sido dado el año pasado, ha habido oportunidad para debatir en el Congreso, se han dado todas las razones y bueno, y por algo también ha sido, digamos, rechazado el proyecto de legalización del aborto en el gobierno anterior. El gobierno anterior. Mejor dicho, en el año pasado, ¿sí? En la legislatura, digamos, el Congreso de la Nación, que no es una cuestión de un gobierno o de otro gobierno. El Congreso de la Nación representa al pueblo argentino. Pero ¿sí? ahora sale un decreto. Perdón, pero eso no es propio de todo el pueblo argentino, es un decreto que no puede estar nunca por encima de la ley como tal. Entonces, llama la atención, y eso ya lo dijo Monseñor Bochatey, el obispo presidente de la Comisión de Pastoral de la Salud, ya lo dijo con muchísima claridad, que llama la atención que la premura para en una primera semana sacar a modo de protocolo y todo eso. Sabemos, eso no está de más decirlo, que rechazamos plenamente el contenido y también el modo de procedimiento, ¿sí? Para instalar este tema y de cierta forma ponerlo en vigencia, nada más que tiene que ser también aceptado por las provincias. Nuestro gobernador dijo que lo iba a analizar,
Lo que nosotros esperamos es que ese análisis sea hecho siendo consecuentes con las opciones que se hicieron por parte del Ejecutivo, como también por parte del Legislativo desde hace tiempo ya. Sabemos que así como a nivel nacional hay presiones desde el exterior, que hay una política exterior, digamos, que maneja un poco el tema de la economía del país. Sí, sabemos que no somos autónomos, ¿sí? No somos independientes, eso lo sabemos, estamos manejados desde afuera en la economía, ¿sí? Y ahí está, digamos, la cintura. Perdón, Melito, me está diciendo que el fondo puede ser uno de lo que está exigiendo que se... Por supuesto, lo dijo el Fondo Monetario exige que se trate el tema. Escúcheme, esto ya es más viejo que la escarapela, diríamos, ¿no? Que Matusalén. Desde el protocolo de Kissinger hasta ahora sabemos que siempre hay una política antivida, antipoblacional. Aquella verdad que lo dijo también, creo que era Alberti, ¿no? Gobernar es poblar, ¿sí? Y si después, digamos, y todo lo que pueda hacer acrecentar, entonces eso, si bien, perdón, no quiero entrar en los detalles porque vamos a marearnos todos, pero simplemente es una política que viene de afuera. Este es un punto, el aborto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay siempre el argumento que se usa, es justamente el argumento de la situación extrema, que sabemos que es la vulnerabilidad también de la madre que ha sido violada, la madre que, digamos, que tiene sus dificultades de salud, por su edad y por todo eso. Sabemos todo eso, pero todos los derechos tienen que ser respetados, tanto de esa niña como del bebé. Y eso ya ha sido debatido, no vamos a entrar nuevamente en eso, ¿sí? No vamos a entrar nuevamente en eso. Pero así como puede haber una presión desde el exterior para el país, ¿sí? Para poder llevar adelante, digamos, toda la financiación de la marcha de nuestro país, así también puede que haya una presión desde la nación hacia la provincia. Eso es natural, eso es de siempre para que pueda haber, digamos, una asistencia permanente a las provincias. Trasladándole al televidente común, usted dice, el Fondo Monetario presiona a Argentina para que apruebe el aborto y la nación van a aprobar las provincias para que lo haga. Ahora, depende de la autonomía que tengan las provincias. Las provincias son autónomas, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Hay un federalismo que tiene que ser respetado. Y eso ha dicho sí, y por eso con tanta verdad también dice el señor gobernador, nos dijo, lo aceptamos de una, porque nos mandan, ¿no? Sí, bueno, pero vamos lo que a analizar. pasa es que no, pero la provincia ya se declaró por eso, ¿no? Dice, lo analizaremos, pero lo que esperamos es que ese análisis sea en coherencia con las opciones ya dadas. Eso es lo que esperamos. Nada más, esta tarde va a salir, Dios mediante, o ya para mañana, el comunicado, el documento de la Comisión Permanente de los Obispos, que está reunida ayer y hoy, y que, entre otros temas, también trató ¿Ese va a salir, la declaración va a ser hoy? Sí, va a salir esta tarde o mañana, ¿sí? Sí. Así que ahí estará, digamos, que obviamente sabemos cuál es, en otras palabras, lo que yo dije. Bien, lo último muy cortito, ¿cree que el Papa puede tener un posicionamiento, él personal, sobre la situación en Argentina? Porque en algún momento Vera se decía ser el vocero, el amigo del Papa, después aparecieron otros, el último fue el ex embajador en el Vaticano, Valdés. Sí, ya se aclaró varias veces, esas declaraciones se hacen a nivel local, aquí en el país, de que el Papa no tiene ningún vocero, ¿sí? Mucho menos aquí en el país, y que sabemos que obviamente que el magisterio del Papa está en concordancia con toda la enseñanza de la Iglesia de todos los siglos, ¿sí? La Biblia y del magisterio de la Iglesia, y que así claramente muchísimas veces quisiera tener en mi memoria en estos momentos las declaraciones, las afirmaciones que hace, donde rechaza contundentemente el aborto en cualquiera de los casos.
Vamos a ver el documento que sale en el día de hoy. Melitón, gracias por la visita. Sabemos que tenés muchos compromisos. Muy bien. Cumpliendo tus funciones eclesiásticas Muchas en gracias. Concepción. Gracias, gracias. Bendiciones para toda la audiencia. Muchas Sobre gracias. todo la gente del sur. Gracias, Melitón. Adiós.